Bien, ahora veamos entonces las competencias y capacidades de nuestro curso. Como ya sabemos, nuestro curso desarrolla o busca desarrollar en los estudiantes tres competencias, ¿no es cierto? La primera, construye interpretaciones históricas. La segunda, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Y la tercera competencia de nuestro curso es gestiona responsablemente los recursos económicos. ¿Correcto? Veamos la primera competencia. Construye interpretaciones históricas. Si ya sabemos lo que es una competencia, ¿no es cierto? Ahora vamos a verlo en concreto. Construye interpretaciones históricas. Yo voy a ser competente en esto de interpretar un hecho, una situación social en el pasado o en el presente, ¿no es cierto? Si yo logro comprender las causas, interpretar ese hecho, sacar conclusiones de ese hecho, entonces quiere decir que soy competente en la construcción de interpretaciones históricas, ¿correcto? Ahora, nos dice que para alcanzar esta competencia de construir interpretaciones históricas, debemos desarrollar tres capacidades, ¿ya? La primera capacidad dice, interpreta críticamente fuentes diversas. La segunda capacidad, comprende el tiempo histórico. Y la tercera capacidad de esta competencia, explica y argumenta procesos históricos. Veamos, si yo desarrollo estas tres capacidades, quiere decir que voy a ser competente en interpretar, en analizar, en comprender los hechos históricos. ¿Correcto? Veamos la primera capacidad. Interpreta críticamente fuentes diversas. ¿A qué se refiere, muchachos? Al hecho de que nosotros, para analizar un hecho, recurrimos a diferentes fuentes. Esas fuentes nos van a permitir interpretar ese hecho. ¿Cuáles son esas fuentes? Pueden ser textos orales, pueden ser gráficos, pueden ser imágenes, pueden ser fotos. Lo que se llama, por ejemplo, la cartografía, saber interpretar los mapas o los recursos georreferenciales, es decir, conocer la altitud, longitud para ubicar un punto específico de un lugar en el mundo, ¿no es cierto? O estos gráficos de barras. Esos recursos me van a ayudar a poder analizar y a comprender los hechos. La segunda es comprende el tiempo histórico, es decir, sabemos ubicar en el tiempo, ubicar los hechos en forma cronológica. Por ejemplo, la guerra con Chile en el Perú sucedió en 1880. En esa época, ¿qué pasaba en el mundo? ¿Qué relación había de hechos? Es ubicarlo, ¿no es cierto? Y entender, analizar ese hecho, pero entendiendo la idiosincrasia, la cultura, lo que en ese momento pasaba, para extraer un conocimiento sobre ese hecho. Y el otro es explica y argumenta procesos históricos. Es decir, veamos el gobierno de Augusto B. Leguía. Yo tengo que explicarme, entender las causas, ¿no es cierto? Y entendiendo las causas, ya puedo tener una posición crítica, es decir, argumentar este gobierno y dar una posición. ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? Me parece que en este aspecto hizo de esta manera, debió hacerse de esta otra forma. Ya yo estoy dando un juicio crítico, estoy argumentando de por qué pienso de esta manera. Una segunda competencia dice, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Ser competentes en esta que yo les estoy diciendo, ¿no es cierto?, gestionar los recursos, espacio y ambiente, tengo que desarrollar un conjunto de capacidades. ¿Cuáles son esas capacidades? Comprende las relaciones entre elementos naturales y sociales. Otra capacidad, maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el ambiente. Y una tercera capacidad, genera acciones para preservar
el ambiente local y global. Si yo desarrollo estas capacidades, voy a ser competentes en ¿qué cosa? En gestionar responsablemente el espacio y el ambiente. Por ejemplo, comprende las relaciones entre los medios naturales y sociales. ¿Qué significa? Significa que los recursos en los espacios van modificándose, van cambiando. El ser humano transforma el espacio y hay que saber entender esa transformación de ese espacio, si nos beneficia o no nos beneficia, qué recursos nos da la naturaleza, qué tipo de relación debe haber entre lo que nos da la naturaleza y nosotros como seres humanos que utilizamos esos recursos para un bienestar de nosotros. Actuar e entender ese proceso de el espacio y el ambiente. Y una tercera, dice, maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico. Igualito que en la primera competencia de interpretaciones históricas. Aquí también hay un conjunto de fuentes de información. Lo que yo le dije, la cartografía, interpretar los mapas, los gráficos de barras, ¿no es cierto? Los puntos georreferenciales, todo eso nos permite mejor analizar el espacio geográfico y de tal manera entender mejor esa relación que debe haber entre el espacio y el ambiente y nosotros actuar responsablemente ahí. La otra y tercera de esta segunda competencia es genera acciones para preservar el ambiente local y global. Es decir, esto nos da la naturaleza, estos recursos tenemos acá. Esta es la forma como nosotros como personas estamos actuando. Bueno, ¿qué acciones debemos hacer para que esa relación entre el espacio, entre la naturaleza y nosotros sea positiva, sea adecuada y podamos darle un útil adecuado, necesario de esos recursos y no perjudicar también a las generaciones futuras que también necesitan de lo que la geografía, lo que el espacio nos da? ¿No es cierto? Entonces, entender esa relación. Y la tercera competencia, muchachos, es lo que se refiere a gestionar responsablemente los recursos económicos. ¿Y qué significa? En la medida que yo sepa gestionar mis recursos, ¿no es cierto? En la medida que yo sepa utilizarlos, voy a poder desarrollarme y alcanzar determinados propósitos, determinados objetivos que me estoy planteando en mi vida. Y además, saber ver de qué manera puedo obtener esos recursos para mejor desenvolverme en mi vida diaria y ser un ciudadano que pueda satisfacer sus necesidades y contribuir a la sociedad, ¿no es cierto? Y esta competencia de gestionar esos recursos nos lleva a desarrollar dos capacidades para ser competentes en eso. Comprender, primera capacidad, las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero. ¿Qué se refiere a esta capacidad? Que nosotros, muchachos, actuamos ya sea como compradores o ya sea como vendedores, ¿no es cierto? Necesariamente. Es decir, somos agentes económicos y nosotros tenemos que entender esa relación que nosotros hacemos, ya sea como compradores o ya sea como vendedores. Y qué tipo de relación se va a dar en esa interacción, en ese cambio de rol de papeles, como comprador o como vendedor, agente económico. Y la segunda capacidad, toma decisiones económicas y financieras. Oye, yo tengo recursos económicos. Bueno, en la vida me genera diferentes situaciones problemáticas en donde yo quiero alcanzar determinados objetivos, pero resulta que para alcanzar esos objetivos necesito de recursos económicos y los que tengo no son suficientes de repente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo prioritario en mi vida? Si yo tengo claridad de qué cosa es lo prioritario en mi vida, voy a gestionar mejor el recurso económico que tengo, del que dispongo. Entonces tengo que jerarquizar. No, esto lo tengo que hacer ahora. Ya lo otro que deseo alcanzar, lo voy a hacer en la medida que vaya progresando, en la vida que vaya obteniendo mayores recursos. Por lo tanto, me lleva al otro papel. ¿Cómo yo financio, no es cierto?, para yo poder alcanzar todos estos recursos económicos que necesito y ser, ¿no es cierto?, un ciudadano
está desarrollando como corresponde su bienestar. Entonces, muchachos, estas son las competencias y capacidades que busca alcanzar nuestro curso de ciencias sociales. Puede usted volver a repetir el video para que entienda mejor lo que les estoy explicando. De esta manera, entonces, damos por finalizada nuestra primera sesión de aprendizaje. Ya el lunes les estoy dando el siguiente tema que vamos a desarrollar. Nos estamos viendo, muchachos. Hasta luego.